Bueno, vamos a ir empezando, ¿les parece bien? Yo acá tengo el control, puedo ver cuando ustedes levanten la mano, así que si tienen alguna consulta o duda, me dicen y paro y lo charlamos, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno, vamos a ir empezando. Paul, Passive Optical Lab, ¿sí? Vamos a hacer una introducción de estas nuevas redes. Eh, pero antes de empezar directo con la presentación en sí de Paul, quiero hablar un poquito del negocio, ¿sí? ¿A qué a qué quiero decir con el negocio? Sobre costos de una infraestructura. Una infraestructura tiene, ya sea en una empresa, tiene una parte de software, una parte de hardware y la parte de cableado. Que de hecho el cableado prácticamente nadie habla, porque el cableado es solo el 5% del costo total. Van a ver que generalmente, y es recurrente, el tema del software, el tema del hardware con más potencia. Bueno, hoy en día todo se está poniendo en la nube, pero sigue siendo prácticamente un porcentaje despreciado dentro del costo de una empresa el cableado. Pero el cableado trae aparejado, con un mal funcionamiento, un 65% de los problemas, ya sea por malas conexiones, por mala dimensión, por mal mantenimiento, por mal uso de los usuarios también, ¿no? Y miren que el contexto, ¿no? Es decir, en un costo total lleva el 5%, pero el tema de problemas nos acarrea el 65%. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? Acá tengo una pirámide dada vuelta. En la base, ¿sí? En la cual nosotros apoyamos una inversión importante de hardware y de software, y no tanto ese, el costo más grande es el funcionamiento de la empresa. Si está produciendo y tiene algún problema, puede llegar a parar la producción, o si estamos en una empresa que no produce, no hace cosas, pero sí da servicios y no tiene ese contacto. Así que puede impactar de manera muy, pero muy importante en el negocio el cableado. En Paul, ahora sí vamos a empezar a hablar un poco del cableado de fibra óptica. Vamos a trabajar en la pila del modelo OSI en el nivel de enlace de datos y nivel físico, ¿sí? Eso es a lo que hoy nos vamos a enfocar, básicamente. Y entonces hablamos de Paul Passive Optical LAN. Optical LAN, ¿qué quiere decir? Es que, bueno, es una red de fibra óptica. La que más conocemos, la que más hemos conectado desde hace ya 20 años, es el UTP, el cable de cobre, que es muy bueno, nos ha dado muy buena conectividad, pero bueno, hoy en día la fibra óptica está superando esa conectividad con el cable UTP, y acá quisiera explicarles un poco, ¿sí? A prueba de futuro. ¿Qué quiere decir a prueba de futuro? El ancho de banda no tiene límite, la fibra óptica prácticamente no tiene límite del ancho de banda, lo que nos limita son la electrónica que nosotros ponemos en la punta, cosa que con UTP no estaría. Eh, entonces, después tenemos la confiabilidad del medio, ¿sí? No tenemos inconvenientes con problemas electromecánicos. Entonces nosotros sabemos que el cableado estructurado, más de 90 metros, 100 metros no lo podemos extender, y no lo podemos llevar junto a la electricidad, ni siquiera junto en las acometidas. ¿Esto por qué? Porque bueno, el cable de cobre lo que tiene es lo afecta muy importante los ruidos electromagnéticos. La fibra óptica ese problema no lo tiene. Eh, por lo tanto, bajo costo, otro tema que trae aparejado la fibra óptica. Hoy la fibra óptica es el más económico que un cable de cobre. Y creo que con esto
se cierra el círculo de por qué tenemos que poner fibra óptica, es la flexibilidad. La fibra óptica hoy es más fina, tiene una norma que salió que se llama la G657, que deja curvaturas de menos de 5 milímetros, a diferencia con 30 milímetros, que es la G652, que es la que estamos acostumbrados, a la que viene un patchcore, por ejemplo. Cuando compramos un patchcore, ustedes van a ver en la chaqueta que dice G652. Esa no se puede doblar más de 30 milímetros, ¿sí? Es como que si agarráramos un círculo de 30 milímetros y por el contorno podemos llegar hasta doblar la fibra por ese contorno. Más, no es que se quiebra la fibra, sino empieza a aumentar la pérdida. En este caso, con las nuevas fabricaciones de la fibra óptica, la norma de G657, podemos doblarla en 5 milímetros. ¿Sí? Así que perfectamente podemos, como se llama, cablear inductos, podemos ponerla a 90 grados, la podemos poner por zócalos, que no habría ningún problema. Entonces, hoy nos encontramos con dos topologías de redes de fibra óptica. Tenemos el punto multipunto y punto a punto. Punto multipunto, que podemos llegar con la fibra hasta un switch y después seguir a otro switch y hacer cascadas. Estos switches, por supuesto, no son elementos pasivos, sino son elementos activos. Y es la solución de punto multipunto que hoy tenemos, ¿sí? Inclusive tenemos multiplexores que también podríamos colocar con fibra óptica, pero así todo tenemos eh, eh, así todo tenemos algo activo. Acá me pregunta Oscar si hay algo mejor que la fibra óptica. No, hoy por hoy no. Que nos resuma todas las posibilidades actuales y las futuras, no. Nosotros tenemos tres conductores, digamos. El medio, que sería wireless, ¿no? Lo que es Wi-Fi, que es bueno, pero mejor es el cobre, porque podemos controlarlo. Y mejor que el cobre tenemos la fibra óptica, que conduce la luz. Y más rápido de la luz no hay, por lo menos inventado. ¿Sí, Oscar? Entonces, teníamos un punto multipunto, ¿sí? Que es lo que hoy a veces hacemos, llegando una fibra en un switch. Ese switch proseguimos con otra fibra, ¿sí? Y así con otra fibra. O con un multiplexor, pero siempre con elementos activos, ¿sí? Que tiene mantenimiento, electricidad, necesitan condiciones para poder ejecutar y trabajar en buenas condiciones. Y después tenemos la punto a punto, que es desde un punto hacia otro punto con una fibra óptica, ¿sí? Esto es válido, no tenemos equipamiento en el medio activo, pero necesitamos una fibra por punto, ¿sí? Es decir, que es un poco inviable, ¿no? Cuando tenemos muchos puntos a conectar. Entonces, bueno, de esto surge la tecnología SHIPON, o PON, ¿sí? Passive Optical Network, que hasta ahora fue muy implementada en lo que son los ambientes de planta exterior. La planta exterior lo que tiene son generalmente distancias muy largas, el ambiente es muy agresivo, eh, y hoy por hoy yo creo que prácticamente todos los proveedores de servicios ya tienen una parte pensada o hecha con esta tecnología, con GPON, que es Gigabit Passive Optical Network, ¿sí? Es una red óptica pasiva en giga, ¿sí? Es una red punto multipunto. ¿Por qué vuelvo y está ennegrecido pasiva? Porque nosotros dijimos que el punto multipunto que hoy tenemos, ponemos un switch a un multiplexor. Estos son activos. Poniendo un splitter, ¿sí? Acá lo vengo eh, explicando, ¿no? Acá veo que Hader, Alexis, me pregunta qué topología es más recomendada. Bueno, esta es la que estoy comentando hoy, GPON, para lo que es planta externa no hay duda. Y lo que es planta interna, que es lo que estamos
charlando hoy con Paul, por eso es Passive Optical LAN, está dentro de una planta interna, es la mejor. Hoy por hoy, por supuesto, lo más común, lo que hoy se está cableando es UTP. De hecho, en septiembre del 2018 salió una nueva norma en la cual la 568D, que amplía la categoría a una categoría 8. Pero si han trabajado con categoría 8, ven que cada cable UTP tiene un grosor muy grande y necesita muchas premisas para poder instalarlo. Hay que tener cuidado para poder usarlo óptimamente. Hoy, como vuelvo a repetir, con las nuevas normas y las nuevas fabricaciones de la fibra óptica, esta fibra óptica es mucho más fina, ¿sí? Y las distancias son mucho más grandes. Entonces, Passive Optical LAN, vuelvo a repetir, es una red de fibra óptica pasiva para la LAN. Tiene como un centro, ¿sí?, la OLT, que es Optical Line Terminal, ¿sí?, que vendría a ser como si fuera un switch, ¿sí? Ya después vamos a ver un poco el entorno que tiene eh, esa máquina, ese equipo, y van a ver que es muy parecida a un switch. Tiene todos los protocolos que tiene un switch. Después tenemos la ONT, que es el equipo receptor de esta red. Nosotros tenemos que poner una ONT conectada a la PC o cualquier dispositivo, puede ser una cámara, puede ser un sensor, puede ser un teléfono, puede ser cualquier equipo Ethernet que esté conectado a la ONT, y el ODN, que es Optical Distribution Network, que sería desde la salida de la OLT hasta la entrada de la ONT, todo es fibra óptica y pasiva. Es decir, que esos multiplexores, esos divisores que antes eran pasivos, hoy son totalmente pasivos, y en unos slides más les voy a comentar cómo trabaja. Entonces, ¿qué beneficios trae tener, ¿sí?, una OLT, una ONT y tener todo el camino, ¿sí?, en forma pasiva, en fibra óptica? Reemplaza el cable de cobre porque la distancia entre la OLT y la ONT puede llegar a ser hasta 20 kilómetros, ¿sí? Es decir, que dentro de un campus o dentro de un edificio es totalmente despreciable la distancia. Vamos a tener un solo equipo, vamos a ponerlo en el sótano, ¿sí? Y desde el sótano salimos con todo el cableado de fibra óptica, que es mucho más fino, no trae calor y, por supuesto, no les afecta ningún campo electromagnético. Por lo tanto, estaríamos teniendo muchísimo menos delay, ya que no vamos a necesitar ningún equipo activo, ¿sí?, que reconstituya la señal, ni le ponga ningún header más que al llegar a la ONT, ¿sí? Esta ONT que ya la vamos a describir, es una interfase que se pueden conectar distintos equipos. Maneja distancias entre extremo a extremo de hasta 20 kilómetros, como dije, menos latencia, reducción de la ocupación de ductos, porque la fibra óptica es muchísimo más fina. Un pelo de fibra óptica desnudo es de 125 micras, ¿sí? Un pelo, para que ustedes tengan una idea, es de 70 micras. Con la protección estamos hablando de 900 micras, ¿sí? Muchísimo más chico que un cable UTP. Estaríamos hablando de que un UTP sería como 4 o 5 cables de fibra óptica para cablear esta tecnología. Sin equipos inactivos, intermedios, no se necesitan racks para las conexiones intermedias pasivas, por lo tanto estamos ganando espacio. Sin interferencias electromagnéticas, porque fibra óptica, reducción en el consumo eléctrico, porque los divisores para poder conectar las ONT y estas a las computadoras serían totalmente pasivos, por lo tanto el mantenimiento es muchísimo menor. Mejor monitoreo y control, eso lo voy a dejar un poquito para después, para mostrarles qué se puede ver desde la OLT.
conexiones totalmente manuales, es decir, hoy la fibra ha avanzado, la conectividad de fibra ha avanzado tanto que no se necesita ni fusionadora ni equipos especiales, solamente con comprar un conector de fibra óptica manual preconectorizado se puede conectar tanto o más rápido que un RJ45 con sistema de inserción o inclusive de autoinserción que son los one click, sí que no se necesitan herramientas. Ahora, para poder entender un poco todo lo que comenté y lo que charlamos, voy a mostrarles la arquitectura de una red PON, ¿sí? Tenemos la OLT en el centro del cómputo, que sería, piénsenlo como si fuera un switch de fibra óptica, ¿sí? Tenemos una bandeja de fibra óptica donde recibe todas las fibras ópticas de nuestro despliegue, de nuestro cableado del edificio. Piensen en un edificio. Para un ejemplo, piensa en un edificio de varios pisos, ¿sí? Después vamos a ver que económicamente con menos puestos todavía rinde ante el cableado estructurado. Entonces, tenemos una bandeja donde va a recolectar toda la fibra óptica. Vamos a tener la fibra óptica que tiene que ser monomodo, no multimodo, como estamos acostumbrados en las redes de edificios, ¿sí? El diámetro que tiene la fibra monomodo es de 9 micrones, lo recubre en 125 micrones como la multimodo, pero el núcleo es de 9 micrones. Para refrescar el núcleo de una fibra multimodo, que no se estaría usando para lo que es esta tecnología, es de 50 micrones la más chica. Así que como por ser un núcleo mucho más chico, la distancia es mucho más, mucho más lejana, ¿sí? Se puede conectar equipos con mayor distancia y con menos pérdida. Para que ustedes tengan una idea, una pérdida de 1 kilómetro de fibra multimodo, la que no se estaría usando acá, la que se usa generalmente para conectar switches en un backbone, está perdiendo 3 dB, alrededor de 3 dB. Mientras en una fibra monomodo, por kilómetro se pierde 0,35 dB. Es decir, mucho menos. Todo el cableado se hace en fibra monomodo, ¿no? Para esta tecnología. Después tenemos los splitters. Los splitters son elementos pasivos que nos permiten la división de la señal y la distribución, ¿sí? De nuestra señal. Voy a hacer un apartado, vamos a hablar un poquito del splitter. Hay dos clases de splitter. Yo quisiera mostrarles que tomen dimensión del tamaño. Un splitter, ¿sí? Hay dos clases de splitter, ¿sí? Uno que se llama FBT y el otro PLC. El más usado es el PLC. El FBT es como, tiene el tamaño de una cajita de cigarrillos, para ponerlo así, ¿sí? Ese es el tamaño y tiene una entrada y distintas salidas. En lo que es el PLC, es tan chico como podríamos decir eh, un, un estuche de minas 0,5 de lápiz, ¿sí? Que tiene también una entrada y varias salidas. No sé si lo ven, está dentro de una caja. El que está dentro del círculo es un splitter PLC. Estos splitters, el PLC sí, te diría que Andrés me dice si es como un cigarrillo. Yo te diría que es más corto que un cigarrillo, ¿sí? Un poquito más ancho y más corto. Mm, eh, ¿Y cómo funciona? Básicamente después vamos a explicar un poco cómo funciona. Ténganlo que tiene una entrada y varias salidas. Para no irnos del gráfico de la arquitectura, ¿sí? Eh, 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 ahora te contesto, Fernando. Y después, como último, en esta arquitectura de POL, tenemos lo que se llaman ONT.
Las ONT son interfaces en las cuales nosotros vamos a tener que conectar nuestros equipos, ya sea cámara, access point, como está acá, computadora, notebook, cualquier equipo que querramos conectar lo vamos a poder hacer mediante la ONT, ya que la ONT y la OLT tienen una... Gustavo, Gustavo, si querés preguntar algo, podés con el chat, que lo tengo más a mano para ver qué clase de, de consulta querés hacerme. Escribíla ahí y yo te respondo. La ONT y la OLT tenemos, como se llama, la posibilidad de crear esta red, que vamos a hablar muy poquito en un ratito de cómo funciona. ¿Cuál de los dos genera menos pérdida? Me pregunta Fernando, entre el FBT y el PLC. Mira, los dos generan la misma pérdida, pero el FBT es el que menos control tenés entre las distintas patitas, ¿sí? Por ejemplo, tenés una entrada y 4 patitas de salida. La pérdida entre salidas son menos controlables en la FBT que en la PLC. La PLC se hace sobre un chip, ¿sí? Que tiene el tamaño de un chip. Entonces es mucho más controlable en la parte de fabricación. Valvivir me dice, no puedo ver los chats de todos. No, lo puedo ver yo. Por eso, cuando a mí me preguntan, yo digo cuál es la pregunta y ahí la respondo, ¿sí? Voy respondiendo todos los chats. Lo que sí les pido, por favor, que me hagan el chat más que levanten la mano, ¿sí? Porque si no me tengo que ir a otro lado y pierdo el hilo de la presentación. Si ustedes me chatean, ahí yo puedo decir cuál es la pregunta y contestarla. No provocan más tráfico de broadcast este tipo de topología, ya que hay muchos elementos pasivos en las derivaciones. Me pregunta Ricardo. Dame un segundito y yo después te voy a decir cómo funciona. No usa broadcast. Esto no es Ethernet y olvídense del broadcast. Acá no existe broadcast. Ahora yo después más adelante les comento cómo funciona entre la OLT y la ONT. Por ahora quiero charlar un poco sobre la arquitectura, porque es novedosa, porque difiere totalmente a lo que es el UTP. Acá un compañero mío de Saiza me está diciendo que si quieren ver el chat de todos, tienen que seleccionar All Panelists and Attender y ahí los van a ver. ¿La ONT viene con Wi-Fi incorporado? Sí, hay distintas interfaces y estas interfaces llamadas ONT pueden tener Wi-Fi, pueden tener FXS, pueden tener RJ45. ¿En qué caso usamos la fibra multimodo? No, en esta red no usamos multimodo. La red en multimodo podríamos usarla para conectar entre OLT y OLT, pero directamente estaríamos usando, se recomienda en monomodo por una cuestión que tiene mayor distancia, ¿sí? No se necesita, es decir, no funciona con multimodo, no hay una opción. Toda la fibra para este despliegue es monomodo. Acá me pregunta Jairo, porque las preguntas son mayores a cómo las estoy respondiendo. Jairo me pregunta si los splitters si son fácilmente instalables en una caja de empalme. Sí, tienen, ya te digo, el tamaño, la mitad de un cigarrillo, están para eso. Los PLC. Las ONT hacen función de tarjeta de red. Sí, podríamos decirlo así. Es el esclavo de la OLT, el cual tiene la inteligencia de entenderse con la OLT. Pueden ser de 4 puertos, 2 puertos o más puertos una ONT. Sí, sería como un switch, exactamente.
Miguel me pregunta, para una solución como la sala de cómputos de 20 o 30 equipos, ¿hay que tener muchas ONT o hay algún soporte de muchos dispositivos? Hay los dos, después los vamos a ver. Eh, Monomodo definitivamente es la fibra, sí, es así. Vos, una vez que tenés la ONT, podés poner un equipo, esto se lo estoy respondiendo a Jaime, que nos pregunta si podemos reemplazar un extremo de fibra con un enlace inalámbrico. Vos llegás con una ONT a donde vos querés y después de ahí podés poner un Wi-Fi, podés poner un vínculo de Wi-Fi, inclusive no tiene por qué ser 2.4 o 5, puede ser una frecuencia propietaria. Ese equipo se va a conectar a través de Ethernet a una ONT, en la cual esta ONT va a estar conectado al OLT con su propio idioma, vamos a decir hasta ahora, y después yo voy a explicar un poco más cómo se manejan las comunicaciones entre la ONT y la OLT. La diferencia entre monomodo y multimodo, bueno, después lo podemos hablar más ampliamente, ¿sí? Yo les voy a dejar mi mail, pero la diferencia entre monomodo y multimodo es el núcleo. La monomodo trabaja con un modo de luz, nada más, y el núcleo es 9 micrones, y la multimodo trabaja con varios modos de luz, y tiene el más chico de los núcleos, son de 50 micrones, es decir, de 9 a 50. Es un caño, ponele, de 9 centímetros y de 50 centímetros. Al ser más chico, ¿sí? Proporciona mayor distancia y más ancho de banda, vamos a decirlo así. Digamos que la explicación que estoy dando es bastante modesta, es para que se entienda nada más. Para adelantarles algo, cada puerto PON, ¿sí? En donde sale la fibra óptica y se conecta a una fibra de la bandeja, estamos hablando que el ancho de banda es de 2400 megas, un solo puerto de la OLT. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, para repasar un poco el tema de la arquitectura nosotros tenemos una OLT, esta OLT se tiene que conectar con la ONT, eh, para conectar entre la OLT y la ONT hay una distribución, ¿sí? Pasiva de fibra óptica, y esta distribución pasiva de fibra óptica monomodo la hacemos a través del splitter. ¿Mm? A ver, acá tengo bastantes más preguntas. Denme un segundito porque las preguntas son muchas. Así que, ¿cómo se llama? Así que vamos a ir respondiendo a medida que voy pasando la presentación para no adelantarnos. ¿Sí? Ahí hay algunas preguntas que se me están adelantando. Entonces, seguimos. Entonces, como yo les decía, muchos de los que trabajan en cableado estructurado se la tienen como la 568 eh, como norma de cabecera, que así tiene que ser, que es la 568. Como dije, en septiembre salió una nueva y el concepto de subsistema siempre es la misma, ¿sí? Sigue siendo la misma. Tiene la parte de backbone, tiene como dos subsistemas y el sistema de cableado estructurado, ¿sí? Es decir, que podemos, antes de un cableado estructurado, tener dos subsistemas, dos racks con conexiones activas, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un switch, una fibra óptica, otro switch, otra fibra óptica. Generalmente esta fibra óptica en lo que hoy se está trabajando es multimodo, por eso el cambio de concepto a monomodo con esta nueva tecnología POL. Tenemos otro switch y después tenemos el cableado estructurado, ¿sí? Que es 100 metros con los patchcos, ¿sí? Llegamos a una roseta con un patchco y ahí tenemos la PC o cualquier equipo que se quiera conectar a esta red va a tener que tener una placa de red, ¿sí? Este es el sistema de hoy, el cableado estructurado, cable de cobre, y se ha puesto fibra óptica entre los enlaces de equipos activos
¿sí? Porque generalmente entre, por ejemplo, pisos y pisos, entre edificio y edificio en un campo. En POL, ¿sí? Lo que quiero denotar acá es, se pone una OLT, se pone fibra óptica y splitter a lo largo de 1 kilómetro, 500 metros, 6 kilómetros, es decir, no tiene una limitación, ¿m? Y la limitación es de 20, por supuesto tiene una limitación. Hagamos de 20, 20 kilómetros, después vamos a ver por qué. Llegamos a la roseta, en esta roseta lo conectamos a través de un patchcore de fibra óptica 1 ONT, y de esta ONT podemos conectar distintos equipos, ya sea PC, cámaras o ¿cómo se llama? Dispositivos de dispositivos sensores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sigamos. Todos me están escuchando bien porque hay alguien que, Iván me está diciendo que no está escuchando bien. ¿Hay problema en el audio? Perfecto. Parece que todos están escuchando bien. Continuamos. Entonces, nosotros tenemos una OLT dentro de un edificio, ¿sí? Y llegamos a nuestros escritorios. Estos escritorios, como dijimos, vamos a tener una ONT. El trayecto entre la OLT y la ONT es fibra óptica con split. Podemos poner un splitter de una entrada y 32 salidas, por ejemplo. Tomen esto, ¿sí? A 32 salidas, después vamos a comentar por qué digo 32 salidas. O podemos poner dos splitters, ¿sí? En los cuales podamos tener una entrada y 4 salidas, y esta salida conectar a otro splitter de una entrada y 8 salidas, ¿sí? Esto nos da al final, 4 por 8, 32 salidas, 32 conexiones posibles a ONT. La potencia de la OLT y la sensibilidad de la ONT nos brindan un budget, ¿sí? Un presupuesto, se llama presupuesto óptico, es decir, cuánto yo puedo perder en conexiones internas, ¿sí? Hasta que la ONT no me escuche y por supuesto no se conecte. Entonces esto, ahora les voy a mostrar el cálculo, ¿sí? ¿Cuántas veces podemos dividir? Me pregunta Jairo. Las veces que yo quiera, siempre y cuando no supere este presupuesto óptico, ¿sí? Por norma, ¿sí? Por norma de GPON, el presupuesto óptico máximo son 28 dB. Entonces, hasta 28 dB, ¿sí? De pérdida yo puedo poner, y lo puedo dividir hasta 128 ONTs por puerto PON, por un puerto PON, ¿sí? Ahora lo vamos a ir manejando y lo vamos a ir explicando en las sucesivas slides, ¿sí? Ahora lo contesto, Leonardo, cuánta pérdida por cada split. Veo que este tema es con mucho interés porque hay muchísimas preguntas. Yo hay algunas que les estoy explicando porque están dentro de este slide o de las próximas slides. Pero vamos a desarrollar todo el tema, así que quédense tranquilos, ¿sí? Entonces, un splitter o divisor óptico, ¿sí? Tiene una entrada y X salidas. Acá yo tomé las características de uno genérico, ¿sí? Y tenemos una entrada y 2 salidas, una entrada de 4 salidas, una entrada y 8 salidas, y así está una entrada y 64 salidas. Las pérdidas están acá abajo. Es decir, si yo tengo una entrada, ahora vamos a hablar, José Manuel, el tema del ancho de banda y el tema si es práctico dividirlo en 128 o no.
Acuérdense de 32, que es lo que se recomienda para edificios, ¿sí? Para empresas. Entonces, acá están las pérdidas de cada división, ¿sí? Una entrada y dos salidas, una entrada y 4 salidas, acá están las pérdidas, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el presupuesto óptico es de 28 dB. Esto sale de la norma. Hoy no voy a hablar de la norma porque sería muy largo y nos excederíamos bastante en la hora. Pero va a haber sucesivos entrenamientos y yo después voy a ir hablando un poquito más de lo genérico a lo particular de esta nueva tecnología o topología de red de fibra, ¿sí? Entonces, el presupuesto óptico es de 28 dB. Si nosotros tenemos un splitter de 1.32, tenemos una pérdida alrededor de 17, ¿sí? Vemos acá entre 16,5 y 16,9, pero para una cuestión de cálculo lo vamos a hacer en 17. Entonces, nosotros tenemos un total de 28 menos 17 dB, tenemos todavía la posibilidad de perder en el enlace 11 dB más, ¿sí? Tomando y considerando, ¿sí? Y considerando una pérdida de 5 dB por conexiones, por manejo de la fibra, por suciedad, porque si nosotros manipulamos mal la fibra, esto lo que nos da es mayor pérdida, ¿sí? Suponiendo que yo pierdo 5 dB, que créanme que es un montón, imagínense cómo es de mucho 5 dB, ¿sí? Para hablar en magnitudes, que un splitter, ¿sí? Cuando lo dividís, cuando la potencia viene por acá y se divide en 2, ¿sí? Pierdo el 50%, ¿sí? Pierdo el 50% de la potencia, estoy perdiendo 3 dB, ¿no? Es decir, que yo estoy pensando en perder 5 dB por conexiones mecánicas, ¿sí? Podemos calcular 28, ¿sí? Que es nuestro presupuesto, es decir, es lo que nosotros podemos gastar, menos 17, que es lo que gasta mi splitter de 1.32, más los 5 dB que yo estoy diciendo que voy a perder en conexiones, me queda 6 dB. Es decir, que si yo sigo perdiendo más de 6 dB, no me voy a poder comunicar entre la OLT y la ONT. Pero si gasto menos, ¿sí? Me voy a poder comunicar. Como dijimos que la pérdida por kilómetro de fibra monomodo es de 0,35 dB, si yo hago 6 dB dividido 0,35, me queda todavía la posibilidad de extenderme a 17 kilómetros, que es el ejemplo que nosotros estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, y acuérdense esto, ¿no? Estamos hablando de un elemento pasivo, tan chiquito como el que yo les mostré, que tiene más o menos una dimensión de 5 centímetros por 1, sin la necesidad de un rack, sin la necesidad de electricidad, sin la necesidad de sumar ningún otro equipo. ¿Mm? Y yo vengo con un pelo de fibra óptica, ¿sí? Con un pelo de fibra óptica, y yo lo he dividido, por ejemplo, en una salida de 32 pelos de fibra. Esos pelos de fibra pueden ir a una ONT, ¿sí? Esto me ahorra cantidades de espacio. Nelson y Luis, ya ahora les voy a explicar un poco el tema que es CEMAS y eso. Ahora cuando empecemos a trabajar un poco, explicar un poco cómo trabaja la ONT y la OLT entre ellas, ¿sí? ¿Esto mismo aplica para IPON? Sí, aplica para IPON. Pero en IPON no vamos a hablar en esto porque si no me voy a extender mucho. Y además entre IPON y GPON hay una diferencia fundamental, es cómo trabaja entre la ONT y la OLT, ¿sí? Ahora voy a comentar algo, Luis, dentro de un ratito. Nelson nos dice, el presupuesto depende de la construcción del splitter y del tipo de clase de puerto PON que hoy en día se está usando C+. Sí, para C+, se está usando 32 dB de presupuesto óptico, pero para las ONT se está usando B+.
Por lo tanto, yo sigo haciendo el cálculo en 28 dB. Esto Nelson lo saca de la norma. Por eso el cálculo lo sigo haciendo de 28 dB, porque las ONT siguen estando en clase B+, por una cuestión económica. ¿Mm? Y por último, para el tema un poco de teoría, es ¿qué es WDM? WDM es la multiplexación por división de longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pongo distintas ondas de luz, ¿sí?, dentro de la misma fibra óptica, es decir, dentro de 9 micrones, que es la fibra monomodo, podemos poner distintas frecuencias. Y al tener distintas frecuencias, entre ellas no se solapan, ni hay colisiones, ni hay problemas, ¿sí? Es como cuando nosotros trabajamos en wireless y trabajamos en 2.4 y 5 GB. Las dos usan el mismo medio, ¿sí?, que es el aire, pero no se solapan ninguna de las dos porque una tiene una frecuencia y la otra tiene otra frecuencia. GPON trabaja con esta técnica, WDM, es decir, que de un puerto PON, ¿sí?, sale un pelo de fibra óptica que recibe y transmite. ¿Sí? Ya hay, se está comercializando desde hace bastante lo que son transceiver WDM, que trabajan en dos frecuencias con un enlace de fibra óptica sin la necesidad de usar dos fibras ópticas, una para transmitir y otra para recibir. ¿Sí? Entonces, usando esta técnica WDM, en un mismo pelo de fibra podemos transmitir y recibir la señal sin tener ninguna colisión, ni broadcast, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a empezar a hablar un poco del funcionamiento entre la OLT y la ONT, ¿sí? La OLT transmite en 1490 nanómetros, que sería, digamos, la frecuencia, para decirlo así, el lambda sería correcto, pero para que ustedes tengan una idea o correlativo con la electricidad sería la frecuencia, en 1490. ¿Cómo hace esto? La OLT habla y todas las ONT escuchan, ¿sí? Entonces, la OLT manda un identificador y la ONT, que es para ella, lo toma, ¿sí?, y lo toma y lo admite, mientras si no es para ella, lo descarta. ¿Mm? Néstor, la pregunta que me haces es bastante técnica, y lo que podemos hacer es darte mi celular y después eh, después te lo comento bien. Igual, no obstante, ahora lo voy a charlar un poquito, ¿sí?, entre la comunicación de la OLT y la ONT, ¿sí? Después tenemos canal descendente, ¿sí? Canal descendente es de la OLT a la ONT, y canal ascendente es de la ONT a la OLT, que va por otra frecuencia, como dijimos, 1310 nanómetros, ¿sí?, el lambda. Y acá es donde se complica el asunto, es porque todos hablan, ¿sí?, la OLT escucha. La OLT tiene la suficiente inteligencia, ¿sí?, y voy a tratar de contárselos como un cuento, no muy técnico, para no extendernos tanto. Después, si quieren profundizar, mi mail siempre está abierto y podemos charlarlo después. Yo digo ONT porque ONT, acá me pregunta Alexis, ONU en vez de ONT. ONT o ONU realmente es lo mismo, ¿sí? Es la unidad, ¿sí?, de óptica de red, o ONT es la terminal, ¿sí? Esto viene de vieja data porque antes había una diferencia. Hoy por hoy la interfase son todas interfaces con múltiples, valga la redundancia, interfaces, ¿sí? En una misma unidad tenés Wi-Fi, tenés RJ45, tenés FXS, ¿sí? Eso sería ONU. Pero bueno, digamos, por una cuestión que cuando hablamos de GPON
la terminal se le sigue diciendo ONT, yo le digo ONT para no confundir, pero sí, tanto ONU como ONT es lo mismo, ¿no? Para este caso. Entonces, canal descendente, la conexión de la OLT a la ONT, y la canal ascendente de la ONT o ONU hacia la OLT, también van por la misma frecuencia, 1310. Y acá es donde se arma el problema, porque cuando hablan dos al mismo tiempo, habría broadcast. Y como yo dije al principio, que no me acuerdo a quién le comenté, acá no existe ese concepto de broadcast, ¿sí? No hay broadcast, no hay colisión, no se trabaja con Ethernet, ni 802.3, ¿sí? No es esa conexión. Por lo tanto, la OLT tiene una cierta inteligencia, ¿sí? A través de un conjunto de protocolos que se llaman OMCI, que le dan prioridad de tiempos a cada ONT según lo requiera la ONT previamente, ¿sí? Los más antiguos, para no decir viejos, si recuerdan cómo era el protocolo Token Ring, es algo de ciertamente parecido, ¿sí? Sin darle un tiempo fijo a cada uno. Es un tiempo variable según requiera la ONT o la ONU, ¿sí? Entonces, ahora vamos a volver un poquito, pero quiero darle un resumen de esto, de lo que estuvimos hablando de lo que es GPON. GPON es una norma, ¿sí? De la ITU, ¿sí? La norma es 984.1.2.3.4. Esto quiere decir que cada uno de los apartados refleja una parte de la red, ¿sí? La provisión de datos hacia la red, cómo maneja la red entre la OLT y la ONU, cómo maneja la información entre la OLT y los grados superiores, ¿sí? Que ahí ya va con Ethernet. Entonces, el estándar es la 984.1, 2, 3 o 4. Es una red full service, es decir, que puede manejar video, datos y audio, ¿sí? Tiene una tasa de transmisión de bajada de 2,4 GB, es decir, 2400 megas por puerto. Tiene una tasa de transmisión de upstream, ¿sí? De 1,2 GB, es decir, 1200 megas. El factor de spliteo, ¿sí? Como les había comentado, de 128, pero se recomienda en 32 y en el próximo slide voy a explicar por qué. Y entre la efectividad, la eficiencia de esta red es del 93%. Es decir, que del 100% del ancho de banda, el 93% lo usa para la transmisión. Lo demás es para control entre la ONT y la OLT. Mientras la IPON, que no voy a meterme más que esto, tiene una eficiencia del 73 o 74%, es decir, que del 100% del ancho de banda que maneja, el 73% es de comunicación y el resto es decir, el 73% es de datos y el restante es entre la comunicación entre la ONT y la OLT, es decir, que desaprovecha bastante el ancho de banda que tiene. Y además el ancho de banda que tiene de bajada, ¿sí? De downstream, de un IPON, es de 1,2 GB y no de 2,4 como GPON, ¿sí? Bueno, Leonardo, ahora voy a tratar de responderte un poco de esa pregunta, si no después la charlamos. Él me está preguntando qué pasa con la troncal y si no hay broadcast. Ahora lo voy a explicar, ¿sí? Lo más sencillo posible para no irme de los 15 minutos que nos faltan de presentación, que la verdad me sorprendió gratamente la cantidad de preguntas, ¿sí? Entonces nos acordamos de la arquitectura, ¿sí? La OLT tiene un puerto que de bajada es 2400 y de subida de 1200 mega,
tenemos un splitter, ¿sí? Que si hacemos la división de 2400 megas dividido 32, nos da 75 megas por cada dispositivo conectado, la ONT, ¿sí? Por supuesto que esto, ¿sí? Lo que estoy diciendo, lo podemos configurar de distinta manera, pero para hacerlo en un promedio, lo divido por 32 por igual. Yo podría darle en una interfase más ancho que banda que la otra, ¿sí? Perfectamente. Pero la idea es, para mostrar hoy como primera presentación, que yo lo hago porcentual, ¿sí? Es decir, tengo 2400, lo divido en 32, tengo 75 megas por cada uno, ¿sí? Dedicado, sin latencia, entre la OLT y la ONT, con un máximo, dijimos por el cálculo que hicimos, 17 kilómetros, ¿sí? Es decir, no hay latencia por distintos equipos activos, es decir, son 75 megas reales, ¿sí? Después tenemos la OLT, donde tenemos conectado entre la ONT y nuestro dispositivo, podría ser la computadora, el teléfono, la impresora, la cámara, un equipo Wi-Fi, ¿sí? O inclusive tenemos interfaces en forma SFP, macho, como para ponerlos en el puerto SFP de un switch, si nosotros quisiéramos, tenemos una velocidad de 1 giga, si queremos. ¿Sí? Es decir, que la computadora sigue conectada a 1 giga a la ONT, y la ONT, si lo dividimos en 32, podemos tener un vínculo de 75 megas directo, que no es lo mismo 1 giga a través de un switch o de 2 switches, ¿sí? Alguien me hizo hace poco una pregunta acá en el chat, ¿qué pasa si yo conecto un puerto PON directamente a una ONT? El máximo de ancho de banda es de 1 giga, aunque el puerto sea de 2,4 giga, ¿sí? Si nosotros conectamos una sola ONT, el máximo de ancho de banda que soporta la entrada de la ONT sería de 1 giga. Voy contestando creo que todas las preguntas, ¿sí? Por ahí no las contesto en el momento que me las preguntan porque se están adelantando a la presentación y confundiría al resto. Después, el modelo OSI. Entonces, el modelo OSI de un equipo GPON es este, ¿sí? Nosotros dije que nos íbamos a enfocar en lo que es Layer 2 y Layer 1. Layer 2, ¿sí? Tiene un frame que no es Ethernet, es GEM, ¿sí? Que es Giga... ahora no me acuerdo cuál es la sigla de GEM. Método de encapsulación de GPON, de GEM, ¿sí? Y que a su vez lo encapsula en otra trama que se llama GCT, que es decir, no me acuerdo cuáles son las siglas, que es la que provee la información al medio óptico, ¿sí? No soporta ATM, ya todo lo mete dentro de la GEM, ¿sí? Esta es la encargada de encapsular los datos de cualquier encapsulación anterior, ¿sí? Hoy por hoy prácticamente es Ethernet, ¿sí? En la ONT, en el caso ascendente, yo dije que había un conjunto de protocolos que se llaman OMSI, que controlan este encapsulado GEM y los parten. Esto lo hacen a través de prioridades, que esas prioridades las configura el usuario, ¿sí? Como él quiere, ¿sí? Las divide en prioridades y las va inyectando en buffer, ¿sí? Que se llaman TICON, ¿sí? Contenedores de telecomunicaciones, que esas son las siglas, y estas de transmisión, contenedores de transmisión, y esta, según la prioridad que nosotros previamente la configuramos, la predispone para salir antes o después, ¿sí? Esto, ¿sí? Hace un reporte de cuánta información tiene en cada buffer,
¿sí? Y se lo reporta a la OLT. La OLT, ¿sí? Eso lo hace a través de se llama DBR, ¿sí? Que es el Upstream, Dynamic Bandwidth Upstream, ¿sí? Ese reporte lo toma la OLT y la OLT, ¿sí? Con la inteligencia que tiene, le va dando un tiempo determinado, ya sabiendo qué es lo que va a consumir cada ONT, y por eso no se hace broadcast, ni ninguna de ellas va a poder transmitir al mismo tiempo para que se haga una colisión, ¿sí? Acá tenemos la solución entera. Nosotros hasta ahora hemos hablado de la OLT hacia los equipos de nuestras computadoras. En la parte de arriba también tenemos la posibilidad de poner firewall, ¿sí? Que están conectadas a la OLT, porque la OLT viene con switches, con puertas Ether WAN, ¿sí? Es decir, todo este sería el escenario real de una compañía en la cual ustedes verán que este dispositivo, propiamente dicho, el OLT 1408, que viene con 8 puertos PON, puede manejar hasta 500 escritorios, ¿sí? O 500 conexiones, ¿sí? Podríamos poner dos computadoras o 3 computadoras por ONT, ¿sí? Así que esto aumentaría la cantidad de escritorios, pero bueno, suponiendo que hagamos una ONT por escritorio, podemos manejar hasta 500 escritorios con una sola ONT de una unidad de rack, manejando y conectando a través de sus 8 puertos RJ45 y 8 puertos de fibra óptica Ethernet, ¿sí? En una sola unidad. La de 10 GB, me preguntan conexiones de 10 GB, sí, tiene 4 puertos SFP de 10 GB para conectar y interconectar a donde ustedes quieran, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos hacer un link aggregation de 40 GB. Rápidamente les voy a mostrar cómo se ve la pantalla. Si el que configuró un switch si es Sisal, es exactamente igual que un switch. Si no ha configurado un switch Sisal, verá que la configuración es muy amena a través del browser, y que a la izquierda de la pantalla vamos a ver todos los protocolos que tiene un switch. Por eso yo les dije que es muy parecido a un switch, donde ustedes pueden ver los ports que nosotros tenemos. No vamos a entrar en lo que es la configuración, pero vamos a armar alguna presentación de configuración más adelante. Acá lo bueno, y esto es lo único que me voy a tomar de la configuración, nosotros cuando tenemos un cableado estructurado y hay un puesto que está andando mal, tenemos que ir con un equipo muy caro a ver cómo está el cableado. Bueno, acá no es necesario, acá directamente la misma ONT nos va a decir cuánto es la pérdida, ¿sí? Que está teniendo la ONT. Por lo tanto, si nosotros tenemos una pérdida muy alta, sabemos que hay un problema en el cableado, y si no lo hay es porque hay otra clase de problema, ¿sí? Ni hablar que si se corta la fibra óptica nos avisa que fue un corte de fibra óptica y no un corte de luz, por ejemplo. Y si es un corte de luz, nos avisa que es un corte de luz y no es un corte de fibra, ¿sí? Entonces el mantenimiento de una red muy grande en fibra óptica es mucho más fácil y mucho más cómoda que un cableado de UTP. Y no necesitamos un equipo muy caro, con un power meter es suficiente. Como un doble testeo, porque la OLT ya nos está dando estos valores, ¿sí? Bueno, acá les muestro un poco nuestra solución. La solución tiene esta en particular, que está pensada para POL, de 8 puertos PON, ¿sí? Es decir, cada puerto PON puede trabajar entre 128, por supuesto, puede ser 64, ¿sí? Y ahí estaríamos dando 35 GB por ONT, y si lo dividimos en 32, en 75. Si lo dividimos en 32, este equipo solo nos está dando una conexión de 254 ONTs, ¿sí? Que si ponemos 2 computadoras cada uno, están los 500 que yo les estaba hablando recién. Tenemos 4 puertos de 10 GB, ¿sí? Que pueden hacer link aggregation, tiene 8 puertos de 1 GB, fibra Ethernet, como por ejemplo si tenemos en un campus, si estamos muy lejos, por ejemplo de 50 kilómetros podemos poner, o 100 kilómetros, podemos poner un SFP
Ethernet punto a punto con esta OLT y otra OLT, por ejemplo, u otro equipo, un switch lejano, por ejemplo. ¿Mm? Después tenemos 220, soporte de 48 volt y un cargador de batería, ¿m? En caso que lo necesitemos. Después tenemos distintas interfaces, no me voy a poner puntual en esto, pero tenemos desde puertos SFP hasta equipos donde tienen 4 RJ45 de 1 GB, 2 SFXS para teléfono, si fuera el caso, tienen salida de RF, tienen Wi-Fi AC, ¿sí? con dos radios de 5 y de 2,4. El tamaño de la batería de 12 volts. Alguien me habló de compatibilidad. No, no son soluciones compatibles. Si yo trabajo con una... A ver, no es compatible hasta acá. Nosotros podemos tener interfaces ONT en modo bridge o en modo router. En modo bridge es compatible otras ONT con nuestras OLT. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque está bajo la norma. Nuestras OLT, mientras la ONT de otra marca y trabaje bajo norma y esté en modo bridge, va a trabajar. Pero si lo ponen en modo router, que eso ya está fuera de la norma y es una mejoría de cada fábrica, no son compatibles hoy por hoy, ¿sí? Para una infraestructura LAN de edificio se pone en bridge, por lo tanto yo les diría que podría llegar a ser compatible con otras marcas, ¿sí? Manejo de VLAN, no sé a lo que me hablas de VLAN. Si es VLAN, sí, manejo de VLAN. Sí, cada ONT maneja una VLAN distinta y ustedes pueden crear distintas VLAN para poder agrupar, por ejemplo, no sé, un print server, o ponen el departamento de contabilidad o el de logística, sí. Tiene la cantidad de VLAN que quieran para poder conectar. De hecho, cada ONT es una VLAN y cada ONT puede tener varias VLAN por puerto, ¿sí? Tenemos un equipo, tenemos un software que agrupa distintas OLT, ¿sí? Que se llama NetAtlas. Acá les dejo un resumen de esta presentación, se les va a llegar, no tengo mucho más tiempo como para comentar, pero fíjense, porque me estoy excediendo de la hora que quedamos, pero acá les pongo un cuadro entre lo que es LAN y Passive Optical LAN, ¿sí? Les voy a hacer un resumen, después pueden leerlo más determinado, que baja mucho en ambos, tanto CAPEX, que es la parte de inversión, y OPEX de la de operaciones. Van a ver que en ambos sectores ahorran muchísimo. Sí, el contacto yo se los doy, les dejo mi mail al final de la presentación. Pero en estadísticas que hemos recolectado, tenemos el tiempo de instalación, tiene un 73% menos que un cableado estructurado, tiene 200 veces el alcance, consume un 49% menos que una red Ethernet, tiene un... que estoy tapando mi propia presentación con los chats de ustedes, tiene un 70% de ocupación menos de cableado, porque con una fibra óptica podemos llegar hasta 32 o 65 escritorios, así que estaríamos ahorrándonos por fibra óptica 60, pónganle lo mínimo 32 cables, ¿sí? Sí, esto está grabado, se les va a enviar por mail la diapositiva, quédense tranquilos con eso, y no obstante ya les dejo mi mail, me escriben a mi mail y yo se los dejo, me dicen que lo llame y yo lo llamo, no hay ningún problema. El uso de rack, el 90%, porque solamente tenemos un solo rack, lo demás está en el medio, son cajas pequeñas, ¿sí? De donde van a estar. El portfolio de productos sí está disponible en Colombia,
y en todo lo que es Sudamérica, ¿sí? Yo me encargo de lo que es Cono Sur, pero bueno, como tenemos mucha experiencia en implementaciones de FTTH acá desde Argentina, Chile, ¿sí? Bolivia, nos atrevimos a dar la presentación para la parte andina también, la región andina. Pero en la región andina tenemos nuestro representante que hoy está Ben, el cual les va a poder suministrar costos o a los distribuidores de cada país, ¿sí? Nosotros tenemos distribuidores distintos en cada país. Mm, eh, un caso de éxito, y no les quito más tiempo, acá en la Argentina, en la ciudad de Mendoza, se hizo un shopping en el cual se pusieron una OLT 1408, una ONT por cada, por cada shop, ¿sí? Por cada punto de venta con su postnet para pasar la tarjeta, su computadora, Wi-Fi dentro del local de venta, y en la parte de food, de comida, y en los lugares eh, comunes del shopping se pusieron access point más potentes que los que pueden tener el access point de la ONT, con la familia Nebula, que es una familia que nosotros tenemos, es de wireless, eh, que la podemos manejar desde la nube. Que bueno, eso lo vamos a comentar en otra presentación para no extenderme. Por una cuestión de educación, quiero no extenderme mucho más de una hora, ya que dijimos que era de una hora. Ya muchísimas gracias por todas las preguntas, espero que haya podido eh, eh, responder a todo. Ahora voy a ver si me quedó alguna colgando. Acá les dejo mi mail, ¿sí? Mi mail es martin.moreton@sisel.com.tw. Me mandan mail, por ahí ustedes se suscribieron con un mail que no fue el que quieren que les llegue la información, me lo mandan a mi mail, o ¿cómo se llama? Me lo pasan por mail y yo lo llamo, es decir, tengamos una comunicación fluida, ¿sí? Así que bueno, a ver si me quedó alguna pregunta en el tintero. La tecnología de Shipon es tanto para lo que es la planta interna como para la que es la planta externa. Eh, la diferencia son los equipos por capacidad, la tecnología es la misma, ¿sí? El tema de compatibilidad les comenté, las ONT tienen modo bridge y modo router. Modo bridge está dentro de la norma, por lo tanto Sisel, mientras tengan un equipo dentro de la norma, se va a poder conectar en modo bridge. Modo router es propietario de cada marca y entonces ahí sí no hay compatibilidad. Gubernamental, no estoy seguro si tenemos en gubernamental. Sí, lo que yo tengo, Ricardo, es muchísimos ejemplos en... gubernamental. Acá nosotros en Argentina tenemos un cliente que se llama NEC, ¿sí? Es bastante conocido en lo que es Latinoamérica, es una empresa japonesa en la cual ellos dan seguridad y tienen un contrato con gobierno, y todas las cámaras de seguridad en una localidad que hoy no sé cuántas personas vivan, pero deben ser más o menos unas 500.000, porque es del cordón de bonaerense de la República Argentina, manejan las cámaras. Estas cámaras tienen una ONT, y estas ONT son Sisel y tienen 14 OLT distribuidas en toda esa región, y por supuesto está aprobada por el gobierno, porque si no, no podría. Esa es una implementación de seguridad del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Bonaerense. Bueno, creo que he contestado todo, no obstante, ahí está mi mail. Cualquier duda, consulta.
me la mandan ahí. Desde ya, muchísimas gracias por toda la cantidad de consultas que nos han hecho. ¿Sí? Vamos a ir a setear otra vez esta misma presentación y después, bueno, vamos a puntualizar sobre lo que es cableado, sobre la configuración de nuestras OLTs y un poquito más sobre estas implementaciones. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.